Hoy en día es casi un cliché escuchar hablar en el mundo de los negocios de las empresas orientadas al cliente. Cuando nosotros hablamos de una empresa orientada al cliente, lo tenemos que definir desde una empresa en funcionamiento que tiene la capacidad de oír y de interpretar las necesidades del cliente, pero también desde el modelo fundacional. Cuando planteamos un nuevo lanzamiento de una empresa o cuando empezamos a identificar el modelo de negocios al que queremos aspirar, una empresa verdaderamente orientada al cliente va a partir su modelo de negocios de definir quién es el cliente. Vamos a trabajar en los minutos siguientes con la idea de quién es el cliente, de a qué cliente estamos apuntando nuestro valor. Pero cuando nosotros definimos el modelo de negocios en términos integrales, la gran diferencia que se va a establecer entre una empresa que está orientada al cliente, de una empresa que incorpora servicios a los cuales después identifica clientes a quien ofrecérselos, es que el punto de partida del modelo de negocios, como decíamos recién, va a estar dado por identificar quién es exactamente el perfil o los perfiles o segmentos de clientes a lo que estoy generando en mi propuesta de valor. Cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, entonces vamos a tomar la mirada de la organización desde identificar al cliente, por otro lado, asociar a ese cliente con la propuesta que tiene la empresa, y esa propuesta de valor se establece a través de un vínculo. Hoy en día se trabaja mucho en las empresas orientadas al cliente con la idea de generar, identificar y potenciar este vínculo o este modelo de relacionamiento que queremos tener con nuestro cliente. Recién, una vez que hemos trabajado este bloque o este modelo de cliente, como lo pueden ver actualmente en la gráfica, una vez que hemos trabajado este bloque de clientes, recién a partir de allí vamos a pensar cuál es la estructura que a mí me permite agregarle a mis clientes el valor que necesito. Si pensamos en estructura, vamos a pensar, por un lado, en cuáles son nuestras competencias clave, por otro lado, cuáles son los recursos asociados a esas competencias clave, y algo que es particularmente válido en el mundo de los negocios actual, qué modelo colaborativo o qué modelo de colaboración me permite integrarme con otras empresas para generar esta propuesta de valor al cliente. Una vez que hemos definido este segundo bloque, que es el bloque de la estructura, una empresa verdaderamente orientada al cliente va a pasar recién a la tercera etapa o al tercer bloque del análisis del modelo de negocios, que es interpretar cómo monetizo esta propuesta de valor. En resumidas cuentas, defino propuesta de valor en función del cliente, pienso y estructuro lo que necesito para acercar esa propuesta de valor al cliente y por último la monetizo. Tengo que asegurarme que esta propuesta de valor pueda ser rentable para la organización y cada vez más importante el hecho de que sea escalable. Si nosotros hablamos de una estructura que permite la escalabilidad, nos vamos a ir asegurando con el tiempo la permanencia y el éxito de la organización. Por otro lado, en la medida que nosotros avanzamos en lo que han sido los comportamientos o los nuevos comportamientos de consumo, una de las variables que más está afectando al comportamiento de consumo son las variables tecnológicas. Cómo la tecnología está moldeando nuevas pautas de consumo y cómo a su vez estas nuevas pautas de consumo están moldeando las tecnologías. Una de las características ya por allá por 2005, cuando Google presenta la idea del C-Mode o el momento cero de la verdad, se empieza a romper el histórico paradigma de que el cliente decide en base a la compra cuando está el producto, cuando tiene el producto o servicio enfrente. Ya a partir de esa época y con el advenimiento de Internet, lo que se empezó a ver fue una ruptura en los comportamientos de consumo. Todos aquellos que estaban vinculados al retail o a la venta transaccional final en el B2C, se empezaron a encontrar con un cliente que ya a la hora de tomar las decisiones venía con una decisión tomada, seguramente con un dispositivo muy similar a este. Más de uno de nosotros nos hemos encontrado hoy en día con un vendedor que no está tan informado como yo del producto que yo necesito comprar. Pensemos en el último televisor que hemos comprado, el último TV, la última computadora que hemos comprado. Seguramente hemos vivido esta situación. Y esto tiene que ver con que la tecnología impacta de una manera muy fuerte sobre los modelos y los comportamientos de consumo actual.
Otro aspecto que es fundamental dentro de los cambios en los comportamientos de consumo y también está muy ligado a la evolución de lo que algunos autores llaman inclusive el postconsumo, es la idea de la omnicanalidad. La omnicanalidad plantea en cada uno de nosotros una opción cada vez más múltiple de distintos canales de relacionamiento que podemos establecer con las marcas o con las empresas. Cuando nosotros hablamos en términos evolutivos, si se quiere, pensamos que en alguna época acercarse a comprar un producto era ir directamente, físicamente al producto, al retail, al producto a partir de un retail físico, llámese una tienda de abarrotes o llámese inclusive un supermercado. Este momento cero de la verdad del que hablábamos recién también empezó a cambiar estos paradigmas y a partir de allí aparece a acuñarse el concepto de omnicanalidad. ¿Qué diferencia hay entre los conceptos tradicionales de multicanalidad y omnicanalidad? Puede que participen en los dos casos la misma cantidad de canales. La gran diferencia es la actitud con la que la empresa se vincula con el cliente a partir de esos canales. Un modelo multicanal invita a la empresa a que trabaje como silos distintos canales de relación con el cliente. Así van a aparecer modelos de canales que están administrados por equipos totalmente distintos. Lo que puede ser trade marketing para los tradicionales servicios de vínculo físico, mientras que la venta por internet o la utilización de redes sociales administradas por equipos que se dedican pura y exclusivamente al vínculo digital. La omnicanalidad, por el contrario, lo que busca es integrar todos los canales posibles, que cada vez, como lo decíamos recién, son mayores o son mayor cantidad, incorporar esos canales a partir de una única experiencia de consumo con el cliente. Lo que se está buscando es que hoy el cliente pueda saltear y moverse entre canales con la posibilidad de alternar en esos canales con la misma experiencia vivida en cualquiera sea el canal que ha elegido. Pero bueno, si hablamos de omnicanalidad y hablamos de esta experiencia similar en cualquiera sea el canal que el cliente utilice, es muy interesante tener presente ya la necesidad de que el cliente hoy en la relación con las marcas viva una experiencia, y esto también está anclado al concepto de postconsumo. Nuestro cliente hoy en día no solo quiere tener la posibilidad de poseer un producto, si hablamos de un producto físico, sino de acceder a ese producto. Y esto tiene mucho que ver también con las economías colaborativas, casos como Drift, como Uber o como los servicios de hotelería de Airbnb son un ejemplo claro de esta horizontalidad en el acceso a los servicios anclados o basados fundamentalmente en una experiencia que el cliente quiere vivir. Pero cuando hablamos de experiencia, tenemos que verlo desde el punto de vista de marketing como un proceso evolutivo. ¿A qué me refiero con un proceso evolutivo? Todos los procesos marketing han sido asignados por la variable competencia. En la medida en que la competencia empieza a crecer, en la medida que la competencia empieza a ser más apremiante, el servicio ha ido evolucionando, los productos fueron evolucionando desde simples commodities sin marcas a productos a servicios, y hoy en día es necesario, a partir de esta evolución de los comportamientos de consumo, vincularnos con el cliente a partir de experiencias, como lo decíamos recién. De esta manera, y sin ser el último eslabón de la cadena, veremos qué nos depara el futuro, hoy en día se puede decir que las experiencias son el modelo más evolucionado de la relación que el marketing propone entre marcas y clientes. Si tuviéramos que pensar desde el punto de vista de marketing, entonces, más allá del concepto más romántico de la experiencia, vamos a enfocarnos en un proceso. El customer experience o la experiencia del cliente se trabaja, se pule desde el punto de vista de marketing, desde el lado de la oferta, desde el lado de la empresa, a través de lo que se conoce como un Customer Journey, que es ni más ni menos que entender el viaje que el cliente emprende con la marca.
Pero ¿qué diferencia hay entre el modelo tradicional del proceso de compra que se veía en marketing a lo que es hoy un Customer Journey o el viaje del cliente? Una diferencia fundamental es el entender que cuando uno define un Customer Journey no solo es un conjunto de etapas sincronizadas del proceso de compra, como antes se definía, sino todo un modelo que involucra una forma de relacionarse con el cliente, pero a través de ese estilo de vida. O sea, vamos a hablar del valor para el cliente, pero a partir de distintas variables. No solo desde las variables funcionales con las que se vincula el producto con el cliente, sino también a partir de variables emocionales, sensoriales. Muchas marcas trabajan muy fuerte la idea de lo sensorial. Lo cognitivo, ¿qué aprendo yo? ¿Qué estoy en condiciones de enseñarle a mi cliente y qué aprende mi cliente a partir del uso de mi marca? ¿Cómo enriquezco yo en definitiva o cómo agrego valor, si utilizamos ese término en forma adecuada, a la vida o al estilo de vida de mi cliente? Y después veremos otras variables que asuman al valor, como lo son específicamente el caso del estatus o el rol dentro de la sociedad. Si nosotros entendemos y trabajamos esta idea del vínculo o de valor con el cliente, lo que vamos a ver es que el proceso del Customer Journey se establece a partir de una suma simple y encaminada de 6 grandes etapas. Vamos a empezar ahora entonces a ver en una forma muy simple, muy concreta y muy rápida cuáles son las etapas con las cuales podemos nosotros desde nuestra empresa, ya sea desde una pequeña empresa hasta una empresa dotada de un gran equipo de marketing, pensar cómo diagramar o cómo pensar este Customer Journey. Lo haremos, como decíamos, en 6 etapas. Primera etapa clave dentro del proceso, si hablamos de experiencias, si hablamos de emociones, sensaciones y sentimientos que el cliente va a tener dentro del proceso de vinculación con la marca, no podemos darnos el lujo de trabajar con modelos tradicionales de segmentación. Tenemos que utilizar modelos 360 en los cuales podamos definir a nuestro cliente desde una perspectiva avatar. Cuando hablamos de avatar, de arquetipo, de buyer persona, la gran diferencia que vamos a tener con los modelos tradicionales de segmentación es que en esta instancia al cliente y al proceso de segmentación lo humanizamos. Ya no pensamos en una suma de variables que define a mi cliente, sino más bien a partir de describir a este cliente con nombre y apellido, y hasta si es posible con una imagen que represente y muestre cómo esa persona se, valga la redundancia, se personifica o se transforma o se humaniza. La definición del buyer persona, del avatar o del arquetipo de cliente es fundamental porque es el que nos va a permitir establecer las bases del modelo de experiencia que nosotros estamos estudiando de este cliente. Los nuevos modelos de segmentación de clientes lo que nos permiten es, a partir del advenimiento de la fuerza de Internet de las cosas y de Big Data, tener muchísima información de nuestros perfiles de clientes y, si no, recurrir a nuestros propios CRM o al conocimiento que nuestros equipos de trabajo y de contacto con el cliente tienen ya del contacto de lo que es el perfil de los distintos avatars que componen mi estructura de clientes. Si nosotros hablamos de una estructura de clientes, tenemos que entender que desde los productos más específicos hasta los productos más multitarget que podamos llegar a tener dentro de nuestro portafolio de productos, en todos los casos vamos a definir distintos avatars que son nuestros perfiles de clientes prioritarios. A partir de allí definiremos el Customer Journey para cada uno de ellos. Si tenemos un arquetipo de cliente que tiene ciertas características diferenciadoras de otro, es muy probable que su experiencia de compra y su Customer Journey, por ende, sea distinto. Por eso es tan importante partir en el proceso de la experiencia del cliente, o de definir la experiencia del cliente, por conocer a mi cliente. Si pasamos a la segunda etapa, o lo que es lo segundo que deberíamos tener presente, una vez que definimos a este segmento de mercado, a este cliente o a este avatar, la segunda etapa del proceso de Customer Journey va a ser visualizar o mapear
cada una de las etapas por las que el cliente pasa. Una forma muy simple de definirlo, estas etapas, es pensarlas en términos de 3 grandes bloques. Lo que sucede antes del contacto con la marca, o con el producto, o con la categoría, lo que sucede durante el contacto con la marca y lo que sucede después. Cada producto, cada categoría de producto seguramente va a tener una composición de etapas distintas en función de la naturaleza de este producto. Si uno piensa, por ejemplo, las etapas del Customer Journey de un cliente, de un avatar, por definirlo de una manera muy simple, muy grotesca, de un millennial, por ejemplo, en el proceso de elección de un viaje, va a ser muy distinto la definición de esas etapas a lo que es la elección de ese mismo millennial a la hora de comprar un carro. Los procesos y las etapas para las compras del producto están asociados a la naturaleza del producto. Lo que sí siempre vamos a tener que tener presente es que se va a cumplir la lógica de establecer estas 5, 6, 7 o 10 etapas que definamos a partir de 3 grandes bloques. Antes, durante y después del contacto directo con la marca. Una vez que definimos esta segunda etapa, que es la definición de las etapas por las que el cliente pasa en el proceso del Customer Journey, nos vamos a meter a analizar lo que son los puntos de contacto o comúnmente conocido como los touch points. Un touch point es la intersección entre el cliente con la marca a partir de un medio en particular. Por ejemplo, cuando un cliente hace contacto o refiere a la marca en una red social, el touch point es el uso de esa red social. Si nosotros hablamos, por ejemplo, durante la etapa o en la etapa de los primeros contactos que el cliente tiene con nuestra marca a partir de un call center, por ejemplo, el contacto que el cliente haga con la marca va a definir un touch point, en este caso definido por este contacto con el call center. Todas las etapas que nosotros mencionamos en la fase anterior van a vincular, de acuerdo al perfil del avatar o al perfil del arquetipo, distintos touch points posibles de acuerdo al perfil de mercado. Así tendremos para la misma etapa un avatar que se vincula con la marca en una manera altísimamente digital, a partir de referencias, a partir de contacto en foros, a partir de entrar a la página web o de redes sociales, y otro perfil de avatar cuyo touch point en esa misma etapa de contacto con la marca lo hará directamente en presencia de un vendedor en el punto de venta. Cada uno, por eso es tan importante, cada una de estas etapas plantea, según el avatar que definamos, distintos touch points que generan el contacto entre la marca y nuestro cliente. En la medida que vamos avanzando, entonces, el poder identificar cada uno de los touch points es, en pocas palabras, lo que los americanos definen el doing. O sea, ¿qué hace y cómo lo hace el cliente a la hora de vincularse con la marca? Esta es la tercera etapa, que es la definición de los touch points. Entramos ahora a la cuarta etapa. Cuando nosotros entramos en esta etapa, ahora sí vamos a marcar una diferencia sustancial con lo que puede ser un blueprint o la definición tradicional del proceso de contacto o proceso de compra que se conocía, como decíamos más temprano, en el marketing, que es incorporar ahora el entender en cada una de las etapas y particularmente en cada uno de los touch points que hemos descrito, qué piensa, qué siente y qué vive este cliente en esa etapa. Esta definición de las emociones, pensamientos y sentimientos que el cliente tiene es una de las etapas más desafiantes en el proceso de Customer Journey porque nos requiere, nos obliga a desarrollar un nivel de empatía que usualmente, si no tenemos un contacto muy bueno con el cliente, es difícil de definir. Decíamos, cuando estamos en esta etapa de definición de las emociones, pensamientos y sentimientos del cliente, tenemos que ser muy precisos a la hora de generar este rol de empatía, mantenernos
con los zapatos del cliente y entender en cada uno de estos touch points qué puede el cliente estar sintiendo, cuáles pueden ser sus miedos y cuáles pueden ser sus expectativas. Si uno lo tuviera que graficar, o cosa que tenemos que hacer habitualmente, es definir una línea base de la experiencia neutra y a partir de allí pensar cuáles son los sentimientos, las emociones y los pensamientos positivos que el cliente tiene por arriba de esta línea, describirlo para cada touchpoint y cuáles pueden ser los pensamientos, sentimientos o emociones negativos que este cliente puede llegar a tener. La definición o el agregar en cada una de las etapas este valor al proceso del Customer Journey es lo que va enriqueciendo la capacidad de empatizar con la experiencia del cliente. Vimos hasta acá entonces describir muy bien el avatar, en segunda instancia, en forma genérica, trabajar las etapas posibles que el cliente atraviesa en todo el contacto con la marca. Recordemos, como tip, no olvidar la idea de siempre trabajar estas etapas en bloques. Lo que sucede antes, lo que sucede durante y lo que sucede después del cliente, que el cliente estuvo en contacto directo con la experiencia de la marca. A partir de allí, vamos a trabajar con el doing o todo aquello que el cliente hace en contacto con la marca en la previa y posterior también, definido o descrito a partir de este concepto del touchpoint. Agregamos después en cada touchpoint entender qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que vive el cliente, qué emociones vive el cliente en cada una de estas etapas, describiéndolo para conformar lo que sería la interpretación integral de lo que hace, piensa, siente el cliente en cada una de esas etapas del proceso de experiencia con la marca. Una vez que hemos definido estas variables, en todas aquellas Customer Journey que ya están funcionando, que ya lo tenemos en vivencia, tenemos que empezar a pensar en cómo medimos. Nada de lo que podamos hacer lo vamos a mejorar si no tenemos estándares, objetivos y métricas que nos ayuden. Cuando uno trabaja con un indicador, básicamente la esencia del indicador es definir qué quiero medir, qué quiero lograr en este proceso de medición o de optimización. Cuando uno define el indicador, asociado a esto va a estar siempre una métrica, siempre va a estar asociado un ratio que va a ayudar a medir esto. Por caso, si pensáramos, por ejemplo, y queremos medir las distintas etapas, podemos trabajar con modelos NPS que nos van a permitir definir el nivel de expectativa cumplida del cliente o de la posibilidad de que este cliente recomiende nuestra marca hacia terceros. Estos indicadores NPS cuantificados de 0 a 5 nos van a mostrar quiénes son los promotores, los neutros y los detractores de la marca, pero siempre van a arrojar un indicador específico. Cada una de las etapas del proceso del Customer Journey tiene que estar medida, a la vez que tiene que estar asignada a responsables con una mirada holística de la experiencia. Recordemos, si nosotros interpretamos que cada etapa tiene un responsable y que ese responsable se enfoca solo de esa etapa, volvemos a la mirada de silos y volvemos a interpretar la experiencia como la suma de canales, cosa que no debe suceder. Nosotros debemos entender que si bien hay que medir todas las etapas de la experiencia, es importante que la mirada de la experiencia sea holística y sea integral. Si en la misma etapa de contacto con el cliente existen touchpoints físicos, contacto directo con un representante comercial o contacto directo con el punto de venta, o touchpoints digitales, redes sociales, página web, foros y demás, todos esos touchpoints posibles deben ser gestionados y medidos por separado, pero siempre con una mirada holística de cómo ese touchpoint contribuye a agregar valor a la relación. Solo una vez que hemos avanzado con la medición de todas las etapas, vamos a saber, por definición, qué tenemos que mejorar. De esta etapa va a surgir la última etapa, que es
aquella en la cual podemos ya sacarnos los zapatos del cliente y ponernos los zapatos de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? En esta etapa tenemos que empezar a encontrar oportunidades. La sexta etapa del Customer Journey es identificar cuáles pueden ser las oportunidades sobre las cuales yo voy a operar en un futuro para mejorar esa experiencia. Vistas las 6 etapas, ¿qué es lo importante entonces como corolario para definir? Primero, una empresa que se precia de estar orientada al cliente define su propuesta de valor y no solo su propuesta de valor, su estructura y su modelo de monetización a partir de las expectativas, necesidades y deseos del cliente. Segundo, la evolución del cliente en lo que hace a los comportamientos de consumo, entre otras cosas, por el impacto de la tecnología, entre otras variables, hace que sea necesario entender al cliente como un cliente omnicanal, que se vincula con las marcas a partir de múltiples procesos de vinculación y múltiples fuentes o tipos de contacto que pueden tener, analógico y digital. Tenemos que entender que tanto lo analógico como lo digital no funciona por canales separados. Hoy el cliente es fusión analógico-digital, el cliente es omnicanal. Tercero, una vez que definamos qué perfil de experiencia quiere tener el cliente, tenemos que sentarnos a analizar con nuestros equipos de trabajo cómo describir con los zapatos del cliente la experiencia o el Customer Journey o lo que comúnmente se define como el viaje del cliente bajo esta lógica antes, durante y después. Solo cuando hemos terminado de definir esa experiencia y medirla, vamos a ver cómo la enriquecemos. Hoy en día, como les decía recién, la experiencia, el Customer Experience, el modelo de experiencia del cliente es la piedra basal de las relaciones con el cliente. Entender cuál es la experiencia que el cliente vive o quiere vivir con la marca es el fundamento de cualquier empresa que se precie de estar orientada al cliente. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Nos pondremos en contacto en breve. Respondemos ahora en breve cualquier pregunta que ustedes tengan para hacer.